Esto, el hambre de los creyentes. Me hicieron llegar un audio, no sé si es nacional o de otro país, pero mal me parece que es de otro país, donde un ministro de culto decía que tuvieron una cita en el Congreso y esto se está aprobando en todos los países. Donde decía que se van a volver a reabrir las iglesias, pero van a entrar un artículo de ley, un edicto llamado el HB6, y él decía que todos los pastores están firmando porque los pastores y las iglesias serán gobernados por el gobierno de la República y en todo país. Y es algo que no me sorprende, hermanos, no me sorprende porque la Biblia nos anticipó de antemano. La palabra del Señor dice que una parte de la tierra fue entregada a las bestias de la tierra. Las bestias de la tierra son los presidentes que estarían unidos al plan del nuevo orden mundial. Entonces todo esto, muchos pensaban que estaba muy lejos de pasar. Yo he predicado también de la ley dominical, la única religión en el mundo que se formará, que será la llamada el reposo, donde se matará a mucha gente que no niegue su fe. Según Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice que algunos iremos a la cárcel, algunos seremos muertos, pero dice que tengamos paciencia porque Él nos va a dar la corona de la vida. Entonces, aquí estaba viendo también en una publicación donde el gobierno de Guatemala también aprobó que se van a volver a abrir las iglesias. Y también aparece ese edicto, ese artículo del gobierno. Y entonces, hermanos, van a haber medidas muy tremendas, medidas muy difíciles. Recuerda usted que yo prediqué el año pasado cuando las elecciones de los países del país de Guatemala estaba peleando el Partido Verde de Sandra Torres contra el partido de Yamatei. Estaban peleando la segunda vuelta. Yo dije que estos no eran buenos gobiernos que venían a Guatemala, no eran buenos gobiernos que iban a gobernar a Guatemala. Si entraba el Partido Verde de Sandra Torres, iba a venir un hambre terrible a Guatemala. Y si entraba el otro partido, se iba a aprobar el homosexualismo, aunque este señor entró con engaño. El homosexualismo se va a aprobar dentro de las iglesias. Por eso le digo, las iglesias se van a abrir, pero habrá firma de pastores. Aún decía este ministro que hizo llegar un audio por WhatsApp, que muchos pastores están firmando y van a cumplir las leyes del gobierno. Bien decía mi esposa, lo venía gritando desde hace tiempo: tengan cuidado con las iglesias grandes, porque ellos están vendidos ya al Vaticano, están vendidos ya a la bestia, el pueblo no lo sabe. Y entonces hoy se está cumpliendo lo que veníamos diciendo, no eran sospechas, eran palabras de Dios. Y entonces hoy suenan las publicaciones que están enfocados en abrir los cultos, cualquier religión de culto, dice. Pero el problema es que ahora se va a firmar una ley que el gobierno está aprobando para que se abra, pero, o sea, la iglesia será manejada por los gobiernos. Oiga bien, hermano, Amós capítulo 8, versículo 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Porque los verdaderos pastores no tendremos el coraje, no tendremos el valor de abrir la iglesia siendo gobernados por los gobiernos, porque ahí es donde entrará el homosexualismo, entrará, hermano, una desolación tremenda.
Esto que se está viendo es porque Jesús dijo que estaríamos como en los días de Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Había tanto homosexualismo. Imagínense si los gobiernos van a controlar la iglesia en este tiempo. Alabado sea el Señor. Yo por eso siempre he declarado que somos una iglesia independiente de gobiernos. Muchos me criticaban y me decían que sí, que ustedes no rinden tributos al gobierno. Cuando la Biblia dice que hay que estar sujetos a las leyes, no habla de esa forma. Las iglesias que siempre estuvieron, mire, yo fui criticado, muchos hermanos decían sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, hermano, y quienes ya ahorita están con una personería jurídica, están dependiendo de una misión, estos ya se los llevó el río, estos ya están entregados a esa ley que viene de los gobiernos. ¿Cuál será la ley que entrará? O sea que si las iglesias se quieren abrir de aquí para adelante, entra la ley llamada HB 6. Según este ministro decía que representa el 666, el sistema del anticristo, el sistema del reposo. Algo terrible se aproxima a la tierra, mis amados hermanos. Algo terrible viene, se está cumpliendo lo que el profeta Amós dijo: yo voy a enviar. Dios dice que está en medio de todo esto, hermano. Por eso los verdaderos pastores tenemos que volver a ser como en el tiempo de los apóstoles. ¿Sabe por qué los apóstoles de casa en casa hacían cultos? ¿Sabe por qué? Porque había tanta persecución. Yo lo dije, hermano, viene un reposo, la religión del reposo. Esto lo están disfrazando ahorita. Va a entrar una sola religión, el nuevo orden mundial. Se propone hacer una sola religión en el mundo. Para que entre el homosexualismo con más libertad, para que entre, hermano, toda esta basura del diablo. Por eso ya no habrá palabra de Dios, porque los pastores que abran iglesias firmando el edicto, firmando para estar sujetos al Congreso de la República, serán aquellos que estarán casando a homosexuales, casando a lesbianas dentro de sus iglesias. Esto será una abominación terrible, mis hermanos. Esto será algo espantoso. Entonces, hermano, mire, por eso Dios está diciendo en Amós capítulo 8, versículo 11. Aquí vienen días, dice, y estos son los días que estamos viviendo, bendito sea el nombre del Señor. Porque los verdaderos pastores, los siervos del Señor, nos vamos a negar a esto. Y si es posible pagar con la muerte lo que viene, hermano, dar nuestra vida para que, hermano, oiga, no podamos nosotros cumplir con eso. A mí no me importaría morir por el evangelio. Pero hay pastores flojos y aguados que están pidiendo que se abran las iglesias. Estos son los bocones que van a estar firmando y ya están firmando esa ley. Estos son los sinvergüenzas, los avaros, los ladrones, que como ellos solo de eso dependen, no dependen de Dios. Entonces estos van a firmar los edictos que trae la ley del gobierno. Oiga, el Señor lo profetizó desde hace mucho tiempo por medio de su profeta Amós, y dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová, porque los verdaderos hijos, los verdaderos siervos, ya no tendrán ese privilegio de tener un local, ya no tendrán ese privilegio de tener, hermano, un auditorio donde predicar la palabra del Señor. Será como en el tiempo de los apóstoles. Habrá una persecución tremenda. Y sabe, muchos pastores peligramos, los verdaderos siervos peligramos. Yo tengo una credencial donde por gobernación yo soy pastor. Pero ahorita todo aquel pastor que quiera someterse a estas leyes, y mire, muchos agarrarán la cita y dice que hay que estar sujeto a las autoridades, pero hay un límite, mis hermanos, hay un límite, porque los apóstoles del Señor fueron bien perseguidos, nunca hicieron alianza con el gobierno de Roma, nunca hicieron alianza. La iglesia que hace alianza con los gobiernos no es iglesia de Dios. La iglesia que hace alianza con las autoridades no es iglesia de Dios. La iglesia de Dios se caracteriza en que sufrió persecución, en que sufrió, hermano, persecución tremenda.
Entonces vemos nosotros acá, hermano, que esto viene, se ha afirmado y esto no viene solo para un país, vienen todos. Recuerde que la plataforma ya está, todo lo que está pasando es bíblico. Todo lo que está pasando es bíblico. Estamos a un paso del arrebatamiento de la iglesia. Mire, estamos a un paso del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo se lo puedo comprobar, hermano? ¿Cómo se lo puedo comprobar? La iglesia no tiene que estar en política. La iglesia, mire, aquellos pastores flojos y aguados que están pidiendo que se abran las iglesias. Usted mira ahí por ahí a muchos sinvergüenzas, aún de sana doctrina, dice, y le van a besar las patas al diablo, le van a besar las patas a Satanás. Muchos que dicen que son de sana doctrina están gritando: abra las iglesias, señor presidente. No saben lo que les espera a los hijos del diablo. Gritar, regañar saben, pero no saben discernir los tiempos de Dios. No saben discernir los tiempos en que estamos viviendo. Estos van a ser los que le van a besar las patas al presidente, le van a besar las patas al diablo. Y mire, van a firmar. Por eso le digo, yo siempre me he declarado como una iglesia independiente, una iglesia 100% como la de los apóstoles. Hermano, ¿sabe por qué? Porque las misiones están vendidas al diablo. Mire, hay misiones que están vendidas a Satanás. Hay iglesias que están vendidas por completo al diablo. Mire, se ha descubierto que los de las asambleas son masones. Los fundadores de las asambleas son masones. Oiga, el evangelio completo, ¿por qué tiene esa cruz con un rayito caído? Son masones. Y los pastores no saben esto. Hay pastores que están entontecidos porque no tienen el Espíritu de Dios. Ha faltado el Espíritu de Dios y estos fácilmente serán engañados. Nuestra sierva decía siempre que estos están vendidos al Papa, y es cierto. Estos siempre han sido los meros cabezones, los dirigentes de las misiones han estado vendidos al comunismo, vendidos a la religión mundial. Y la iglesia no lo sabe porque falta el Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Pero quien tiene el Espíritu Santo entiende los tiempos en que estamos. Mire, yo me río a veces para no enojarme cuando oigo a muchos pastores decir: abra las iglesias, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque ellos de eso viven, es un negocio para ellos. La iglesia la tienen como un negocio, como una empresa. Y por eso es que gritan, y estos serán los que van a firmar ese edicto. Ahí quiero ver yo a esos sinvergüenzas que dicen que son de sana doctrina. Ahí quiero ver a esos sinvergüenzas que se levantan gritándole al presidente que abra las iglesias. Viene una ley terrible sobre esta tierra. Ahí anda circulando un audio donde ese ministro decía, ese pastor decía que los reunieron y decía que tienen que estar sujetos. Entonces ese hombre mejor dijo que su auditorio sería cerrado, que no sería abierto, porque él estaba muy consciente, muy seguro de que la iglesia no puede ser gobernada por los gobiernos terrenales. La iglesia no puede sufrir o estar en política. Entonces miremos, todo es un espejo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó con esta pandemia. Esto es señal de que el Señor está a punto de venir. Hay una política en la Biblia que muestra, y hasta en estos tiempos lo podemos entender bien claro. Cuando muchos teólogos y escatólogos decían que era la iglesia que detenía al anticristo, no es la iglesia, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es político, porque la iglesia no es política, la iglesia no es política, aleluya. El Espíritu Santo no es político. Veamos nosotros con lujo de detalles quién es el que detiene la manifestación del anticristo. El anticristo ya está por ahí, dice. Yo les he dicho que es un anciano, un religioso que va a resucitar, y por ahí ha ido y pronto ir a la luz. Aunque muchos no quieran aceptar mi mensaje, aunque muchos no quieran aceptar mi predicación, mi forma de ver las sagradas escrituras, yo sé que estoy seguro de todo lo que va a pasar. Ahorita nosotros vemos que se han levantado las protestas en Estados Unidos por un moreno que asesinaron, pero estos son los masones que quieren tomar. Yo le he dicho, Estados Unidos va a ser invadido de homosexuales.
se va a convertir en casa de demonios, se va a convertir, hermano, en guarida de demonios. Estados Unidos va a beber los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el nuevo orden mundial comience, Estados Unidos va a ser gobernado por los masones, por los satanistas. Y por eso es que Dios va a derramar su ira en ese país. Entendemos el acontecimiento y estamos justamente en ese tiempo. Justamente en ese tiempo estamos viviendo. El tiempo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nos habla en el versículo 7 y está hablando de este tiempo. Estamos hablando justamente de este tiempo. Dice que ya está en misterio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Mire, esto va a ser una iniquidad cuando las iglesias comiencen a ser gobernadas por los gobiernos. Los gobiernos aprobarán que si el pastor quiere seguir pastoreando y un par de lesbianas se quieren casar en su iglesia, lo tienen que hacer ahí. Quieren celebrar ceremonia 2 hombres que se acaban de casar, lo tienen que hacer ahí. Ese es el misterio de la iniquidad. Es una suciedad asquerosa que entrará, porque el anticristo es asqueroso, el anticristo es sucio, es cochino. La Biblia lo declara como el inicuo. La Biblia lo declara como el asqueroso, la iniquidad. Y está a punto de manifestarse. No es la iglesia la que lo detiene, no es el Espíritu Santo el que lo detiene. Por mucho tiempo muchos teólogos y escatólogos decían que era el Espíritu Santo, decían que era la iglesia. El anticristo se va a manifestar antes de que Cristo venga. Antes de que Cristo venga se va a manifestar el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo apóstol dice que no vendrá sin que venga antes la apostasía. No va a venir antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. ¿Quién? Cristo. El misterio de la iniquidad de la sociedad ya está. Empezará con gobiernos. Hay un misterio. Los gobiernos ocultan algo. Los gobiernos ocultan cosas terribles que muchos pastores ignorantes, pastores de cabeza hueca, piden que se abra la iglesia. Pero fácilmente caerán en las trampas, y claro que sí lo harán. Porque yo me enteraba por ahí que alguien que predica sana doctrina le besa la pata ahí a unos narcos, dice. Por eso tiene sus dos carritos. Y uno de estos es que es tenido en estima en las redes sociales y le pide al presidente que abra las iglesias. Y estos mismos van a ser los que van a firmar y van a estar sujetos a las autoridades, porque siempre han sido sujetos a las autoridades en las cosas malas, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Veamos qué tiempo estamos viviendo. El tiempo de 2 de Tesalonicenses 2, 7. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Examinemos un poco de noticia. Estados Unidos está a punto de perder el poder como la primera potencia mundial. Todas las naciones están dándole espaldas a Estados Unidos, pero Donald Trump se opone. Donald Trump es el que se ha opuesto al nuevo orden mundial, se ha opuesto a todas estas cosas. Y mientras Estados Unidos esté como la primer potencia mundial, el nuevo orden mundial no puede empezar. Todo esto de las manifestaciones es porque quieren destronar a este Donald Trump para que entonces entre el nuevo orden mundial y entonces se muestre aquel varón llamado anticristo. Aquí habla y no habla de la iglesia cuando dice 2 de Tesalonicenses 2,
7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Accionó con una pandemia. Accionó con todas estas cosas que están pasando. El misterio de la iniquidad está activo. Pero nos dice que solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Está a punto de aparecer el anticristo. Porque su misterio de iniquidad ya está. Imagínense ahora, después de esta pandemia, las iglesias se van a abrir, pero estarán sujetas a las órdenes de los gobiernos. Se permitirá el lesbianismo, el homosexualismo. Será una basura la iglesia. Será una cochinada la iglesia. Pero hay pastores que esto no les importa, porque a los que les importa son las cosas materiales. Es el dinero, es la vivencia en esta tierra. Y aunque hablen de Dios y hablen de sana doctrina, no tienen las esperanzas allá donde usted y yo la tenemos. Estamos viviendo el tiempo. Si ponemos el espejo de Estados Unidos en este pasaje, vamos a ver que Donald Trump no quiere perder el poder como la primera potencia mundial. Por esa razón él se opone al nuevo orden mundial. Él se opone a que Estados Unidos sea invadida de masones. Y es por eso que el anticristo no puede tomar su poder. Francisco y toda la lacra de demonios que andan con él, de presidentes, no pudieron aprobar el nuevo humanismo todavía, porque se opuso Donald Trump y los detuvo. Ese es el ser que los detiene, que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, nos dice que hay uno que a la vez lo detiene y está en el presente. Este lo detiene, pero hasta que a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se va a manifestar el anticristo, pero necesitan que Estados Unidos pierda el poder como la primera potencia mundial. Están luchando para que este país pierda el poder. Entonces empezará el nuevo orden mundial. Imagínense si mataran a Donald Trump en esta manifestación, o si lo lograran destronar, quiere decir que empezaría el nuevo orden mundial. Empezaría una persecución terrible contra la iglesia de Cristo, contra toda la humanidad. Entonces se va a manifestar el anticristo. Y no era el Espíritu Santo o la iglesia que detenía al anticristo, porque la iglesia y el Espíritu Santo no son políticos. Aquí hablaba de un poder político que lo detenía. Entonces se va a manifestar aquel inicuo, según el verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, así se va a levantar el anticristo. El anticristo no es un militar político. El anticristo es alguien que está por mucho tiempo muerto. Y después de aparecerse, después de morir, se aparecerá. Y la humanidad se quedará atónita. Este será el que empezará a gobernar. Y examine usted que aquí tiene algo que ver los vaticanos. Aquí tienen algo que ver estos gobiernos de los vaticanos. Hay una invasión tremenda que va a descender también de demonios. Y la iglesia debe estar esperando al Cordero de Gloria. Estamos a un paso del arrebatamiento de la iglesia. No es tiempo de estar jugando con el evangelio. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Mi hermano, mi hermana, acérquese a Dios. Acérquese al Rey de Reyes. Todo lo que usted está viendo, esto no es para que usted se acomode. Esto es para que usted se levante. Porque la iglesia
los verdaderos hombres de Dios ya no la abriremos tal vez. Solo la abrirán aquellos lambiscones que le lamben las patas al diablo. Esos lambiscones de pastores van a firmar esas actas. Y la iniquidad ya está actuando. Está actuando el espíritu del anticristo. Y los pastores duermen. Llámate y abra las iglesias, dicen los sinvergüenza. Mire. Sepa juzgar a usted que quien está pidiendo que se abran las iglesias ahorita es porque va a aceptar esas firmas, va a aceptar esas condiciones. Que quien está pidiendo que se abran las iglesias cuando Amós dice que viene un tiempo en que el mismo Dios enviaría hambre, no de pan sino de palabra de Dios, enviaría sed, no de agua sino de palabra de Dios. Eso es profético para los últimos días. Aleluya. Porque ya no estarán los verdaderos pastores dentro de las iglesias. Estarán los falsos. Estarán los que son gobernados por misiones. Siempre fui así. Muchas misiones se ofrecieron para trabajar junto conmigo. Dios siempre me decía que trabajara independiente. Por eso ustedes que oyen la radio, aprovechen ahora. Ustedes que oyen la palabra de Dios, aprovechen ahora en estar a cuentas con Dios. Porque muy pronto tal vez no podamos estar, porque la cosa como se ve, viene cosa dura para los verdaderos varones de Dios. Pero qué orgullo, qué bendición sería morir por causa del evangelio. Qué bendición y qué orgullo es ser guardado. Este es el tiempo, hermano. A mí no me sorprende esto. Muchos están asustados. Muchos están sorprendidos con lo que está pasando. Usted ha sido testigo. Yo lo he gritado por muchos años. Yo lo he gritado por muchos años. Aleluya. Y aquí es donde Dios va a probar a los verdaderos pastores. ¿eh? Quien firme esa carta no es pastor de Dios. Solo el que guarda la palabra de la paciencia de Dios, ese es el que se negará a esto. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Yo te daré valor para decir no a esas leyes, está diciendo en otras palabras. Yo te guardaré de no hacer lo que esas leyes dicen, está diciendo. Sufrimiento va a haber para los verdaderos pastores, sí va a haber. Pero lo bueno es que los pastores que estemos llenos de la unción de Dios, los pastores que estamos enamorados del Espíritu Santo, que estamos interesados en que las almas vuelen con Cristo, no habrá dolor, porque Jesús les decía a sus discípulos cuando los lleven ante reyes, ante gobernadores: no piensen ustedes en lo que van a hablar, porque será el mismo Espíritu que les dirá lo que deben de responder. Esa es la gran promesa, que yo me abrazo cada día, les digo: Espíritu Santo, abrázame, lléname. Yo te amo, te necesito. Cuando el Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Está diciendo que Él me va a guardar de que yo no haga lo que los gobiernos dicen. Hay pastores que no guardaron la palabra. Estos sí van a firmar: los coches, los puercos, los asquerosos, los inicuos. Y ahí se va a dar cuenta usted
Que pastores que decían que predicaban la sana doctrina, y se van a dar cuenta ustedes de qué están hechos, porque viene una prueba sobre el mundo entero. Esto no está garantizando que va a quitar el sufrimiento de los verdaderos siervos. Pero eso sí, Dios dará su unción de su espíritu para que el siervo no sienta dolor, no sienta angustia. Aleluya. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Dice, la hora de la prueba es esto. Se van a firmar edictos en las naciones, en los gobiernos, de leyes abominables, de leyes terribles, leyes apestosas. Y ahí es donde se va a ver quién es pastor. Lo demás solo se decía. Lo demás solo se hablaba por quererse hablar. Aquí es donde vamos a ver quién es quién. La Biblia en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que si vamos a padecer, sí. Si nos tocare volar antes con Cristo, pues gloria a Dios. Pero si nos tocare padecer, gloria a Dios, aleluya. Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Yo he platicado con pastores que dicen, pastor, yo tengo miedo. Yo tengo miedo a lo que pueda pasar, pastor. ¿Y sabe cuando hay miedo es porque el Espíritu Santo no está ahí? Cuando hay miedo a los padecimientos es porque el Espíritu Santo no ha llegado todavía a esa persona, a ese pastor. Pero cuando el Espíritu Santo está, el miedo se va, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, aleluya. No temas en nada lo que vas a padecer. Allá en Apocalipsis 3:10 está diciendo que me va a guardar de la tentación de decirle a la prueba que viene sobre el mundo entero. No viene solo para unos países, viene para el mundo entero. Yo voy a tener el valor, y desde ya tengo el valor para decirle no a las leyes del gobierno y para escupir esas cochinas leyes. Entonces viene el padecimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Y a mi hermano, ¿por qué usted tiene miedo? Mire, usted tiene miedo porque usted anda haciendo cositas desagradables delante de los ojos de Dios. Hay muchos que me están escuchando que andan haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios, y es necesario que se pongan a cuenta, porque Dios les ha hablado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y se han enfriado, han dejado la promesa. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, el miedo. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios. Van a haber padecimientos. ¿Quién dijo que no? Algunos pastores, predicadores en las redes sociales dicen: la iglesia no va a pasar por ningún sufrimiento. ¿Qué corona tiene la iglesia de ahora? Que a la iglesia del tiempo antiguo, en el libro de los Hechos, cuando eran asesinados, en el tiempo de la Edad Media, cuando la iglesia católica mató a mucha gente cristiana evangélica. Y hoy lo sufrirá no solo, hermano, los buenos, sino que lo van a sufrir los malos. Porque viene cosa espantosa, hermano. La iglesia por eso debe estar lleno. Mire, hermano, por favor, óigame. Vuelva a repetir este audio, vuelva a repetirlo y no olvide lo que hoy le estoy diciendo. Porque mañana o más adelante no sabemos, quizá Pastor Walter Maldonado no pueda estar, pero ahí estará ese audio haciéndole recordar que Dios le dijo a usted que se llenara de Él, porque cuando uno se llena de Él no hay miedo, no hay temor.
El miedo se va, aleluya. Aleluya. El mismo Espíritu hablará por nosotros. Aleluya. El mismo Espíritu estará con nosotros, por eso es necesario tener al Espíritu Santo. Aleluya. El mismo Espíritu va a hablar por nosotros. No hay por qué temer. No hay por qué tener miedo. La iglesia va a pasar lo que pasaron los apóstoles. Hay reflexiones en la internet donde dicen no, la iglesia no va a pasar por esto. Ay, hermano, vienen cosas terribles, catastróficas, pero por eso es necesario estar lleno de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Y la promesa de nosotros está como la que tenían los apóstoles. Los apóstoles no tenían su esperanza en esta tierra, no tenían su honra en esta tierra, su honra estaba después de la muerte. Ahí estaba la esperanza, ahí estaba la ganancia. Hermano, ahí estaba la ganancia de los verdaderos apóstoles del Señor cuando morían, y esa es la promesa que nosotros los hijos de Dios tenemos. Mire, viene un mover tremendo. Jesús lo dijo. Mateo 10, 19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra el padre y los hará morir. Dice, mire, habrá un mover tremendo. Y esto viene, hermanos. Estamos a punto de ver eso. Yo lo vengo predicando de hace años. Viene una religión llamada el reposo, aunque tendrá otro nombre, pero viene. Pero cuando nosotros nos llenamos, como dice Jesús, que será el mismo Espíritu de Dios que estará en nosotros y hablará por nosotros, hermanos. Es tiempo de prepararse. Ya no pague. Mire, está viendo el tiempo. Mire, hay hermanos que tomando guaro, fumando droga, y está viendo el tiempo, de veras, mire. Sí, hermano, de Radio Poderoso Israel. Pastor, tanto así, sí. En borrachera, en adulterio, en droga. Y está viendo cómo está el tiempo. Paleado por el diablo. El diablo lo ha hecho de gracia y así no se aparta de su pecado. Ay, hermano lindo. Pero Dios ha estado hablando. Ay, del rebelde. Por eso aproveche los tiempos que estamos acá. Aproveche los tiempos. Los tiempos en que estamos hablando su palabra, iglesia. Los tiempos en que usted ahora puede cambiar. Porque si usted cambia los malos hábitos, el Espíritu Santo entrará en usted. Y teniendo el Espíritu Santo no habrá dolor ni miedo que lo atormente. Palabra de Dios. Gracias, Padre bendito, porque he dado tu palabra. He dado tu mensaje, Padre. Con esto te pido que fortalezcas a cada hermano, cada hermana de la audiencia, de la radio, y los que oirán este audio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamo en el nombre de Jesús para que hagas un milagro y despiertes ese pueblo que está durmiendo. Hazlo volver a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias al Señor hemos hablado su palabra.